Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Seguro que has oído hablar de su lujo, de sus rascacielos o hasta incluso de las mujeres que ejercen ahí el oficio más antiguo del mundo. Pero, ¿qué sabes de sus impuestos? Si te has formado por vídeos de YouTube sobre fiscalidad, yo tendría mucho cuidado. Hay mucho criptobro o pseudo asesor suelto, así que aprovechando que soy un asesor profesional, en este vídeo te voy a contar por qué Dubái es una opción muy interesante, sobre todo para hacer el cash out cripto, y analizaremos cuál es su IRPF, cuál es su impuesto sobre sociedades y cuál es mi opinión personal sobre si realmente vale la pena mudarse o por el contrario no te lo recomiendo. Los Emiratos Árabes Unidos no son solo un país con una única identidad, sino que son básicamente 7 emiratos unidos desde el 1971 en un mismo territorio, siendo los más famosos Dubái y Abu Dhabi. Pero lo que realmente une a los Emiratos, en primer lugar, es su fuente principal de riqueza, el petróleo, y en segundo lugar, la necesidad de tener un motor alternativo al petróleo, para así no depender tanto de este. Esto te lo cuento con un ejemplo. Igual que Andorra, su reto es dejar de depender del turismo, ¿no? Porque ya no caben más turistas en todo el país, sobre todo en época de invierno, hay mucha caravana, no cabe más gente, y de ahí que llevan unos años invirtiendo mucho en potenciar pues la economía del emprendimiento, el negocio digital, infoproductores, para salir del modelo de turismo. En los Emiratos tienen un problema similar, pues sabían que los recursos naturales del petróleo no durarían para siempre, así que tenían que reinventarse. Y así es como nació la Agenda 2031, que no tiene nada que ver con la Agenda Progresista de Europa, la 2030. Estamos hablando de la Agenda 2031, y esta agenda fue lanzada el 22 de noviembre del año 2022 por el gobierno federal de los Emiratos Árabes Unidos. Y su objetivo era, pues, transformar el país en la ciudad del futuro y pasar de un modelo del petróleo a un modelo económico y social mucho más fuerte y mucho más innovador. Fijaros que pone como KPI específico la no dependencia del petróleo, con el objetivo de generar 800.000 billones de dirhams en exportaciones no petroleras. Sea como sea, infraestructuras, tecnología, turismo, y para eso, lógicamente, deberían traer muchísima inversión. ¿Y cómo conseguimos que las grandes fortunas multinacionales, fondos de inversión, high net worth individuals cojan su dinerito y se lo lleven a un proyecto de la ciudad del futuro, que está en medio del desierto y no tiene nada? Exacto, con un entorno fiscal atractivo, es decir, con pocos impuestos. Hago un inciso por si algún socialista está viendo este vídeo y le acaba de explotar la cabeza. Cuando un país quiere inversión, quiere dinero, lo que hace es reducir los impuestos para que la inversión entre, y con los impuestos de esa inversión se incrementa la recaudación fiscal. Lo que justamente no funciona es lo contrario, subir los impuestos a las rentas altas para aumentar la recaudación fiscal, puesto que las rentas altas cogen su dinero y se van del país. Y entonces la recaudación fiscal, es decir, lo que cobra el Estado, se reduce prácticamente a cero. Y eso sí que ganas votos de las clases bajas, porque todas estas políticas no funcionan, es decir, no cobras, pero te votan. Por tanto, a nivel electoral tiene sentido decir vamos a subir los impuestos a la gente que trabaja, porque te va a votar toda la gente que no trabaja, pero por el contrario, la gente que trabaja y gana dinero va a coger y se va a ir del país. Por tanto, efectos de recaudación fiscal, vas a perder mucho dinero. Por tanto, los Emiratos Árabes Unidos apostaron muy fuerte en reducir la fiscalidad a mínimos para que los inversores entraran en el país y empezaran a crear riqueza. Pero oye, Sergi, tengo una pregunta. Claro, Alvarito, dime. Has dicho que analizarías los impuestos de Emiratos como un asesor profesional, y los estás analizando desde el estudio de tu casa, que es lo que hacen los pseudoasesores fiscales que tanto criticas. Pues precisamente por esto, Alvarito, tengo aquí mi billete y me voy a ir ahora mismo a los Emiratos Árabes Unidos como asesor profesional que soy para estudiar correctamente cómo funciona todo desde ahí. La primera ventaja de Dubái es el IRPF. El IRPF en Dubái básicamente no existe, es decir, no tienes realmente ningún impuesto derivado de las ganancias de capital que tú tengas como persona física. ¿Qué representa esto? Pues básicamente que en España, que puedes pagar un 50 y pico por ciento de impuestos, y en Andorra hasta un 10%, que por el promedio sería menos, aquí directamente no hay impuestos sobre el IRPF. Esto significa que ya todos los rendimientos que tú puedas obtener, ya sea como persona física por el trabajo o todos los rendimientos de capital mobiliario o pérdidas y ganancias patrimoniales, es decir, básicamente las ganancias cripto que tú tengas, tributarán al 0%.
Lógicamente os podéis imaginar la gran barbaridad que es esto en términos de optimización fiscal. Básicamente estás pagando cero por todos los impuestos que tengas en renta física y además por renta mundial. Es decir, que sobre todas las ganancias que tengas, ya sean dentro de Emiratos o no, vas a pagar al cero. Tal como hemos mencionado en el vídeo, esta es la primera clave. En Dubái, el impuesto sobre la renta de las personas físicas directamente no existe. Cero. Nada de pagar impuestos sobre tu sueldo, nada de tributar por tus ingresos como autónomo y nada de declarar lo que ganas como inversor. Y esto no es casualidad, porque forma parte de la Agenda 2031 que te he comentado antes, cuyo objetivo es claro: atraer la inversión, atraer talento y hacer crecer la ciudad. En concreto, esta exención de IRPF afecta pues a salarios, a rentas del ahorro, a intereses, dividendos, ganancias patrimoniales como las que puedas tener tú en activos digitales, en criptomonedas, que de países criptofriendly los que estáis en la mentoría os los conocéis prácticamente todos, así como en alquileres u otras fuentes de ingresos. Y esto, amigos míos, beneficia a dos grandes grupos de personas. El primero son emprendedores y freelance, es decir, si tienes un negocio online, trabajas en remoto o eres un inversor, Dubái, tus ingresos son íntegros, nada de retenciones, nada de pagar un porcentaje al gobierno, todo lo que ganas es tuyo. Por tanto, tienes una ventaja competitiva de reinvertir en tu propio negocio la partida que la competencia gasta en pagar impuestos. Impuestos que además son para financiar unos servicios públicos en España que un emprendedor no necesita. Y esa pequeña parte que tú pagas de impuestos la inviertes en tu propio negocio y por tanto escalas mucho más rápido. Ten en cuenta que la carga fiscal representa un coste irrecuperable para las empresas y profesionales que no pueden optimizar su estructura tributaria. Por tanto, este pequeño o grande pago que haces de impuestos te lo reinviertes en ti mismo y creces el negocio. Y el segundo punto es para ejecutivos y empleados de grandes empresas. Muchas multinacionales aprovechan esto por el IS, que te voy a contar también en el punto 2, y una manera de promocionar a sus empleados es darle la opción de mudarse a Emiratos, porque la empresa pues le sale muy a cuenta tener una filial y a cambio el trabajador sabe que no va a tributar por su salario. Y ese beneficio competitivo le proporciona al propio marco fiscal del país receptor, no de la empresa, un beneficio, porque la empresa ahorra y el trabajador gana más. Y Dubái se convierte como en un imán pues, para el talento global. Y así cumplimos el doble objetivo de estrategia de optimización fiscal, puesto que la empresa paga poco en IS, como voy a contar en el punto 2, y por otro lado retención del talento, porque cojo a alguien que le gusta viajar, que le gustaría montar expandir internacionalmente a una empresa, me lo lleva a Emiratos y además él sabe que va a cobrar más y encima va a tributar menos. Por tanto, es un win-win. Sea como sea, antes de explicarte las ventajas del impuesto sobre sociedades, déjame explicarte en 30 segundos cuáles son las 3 formas en las cuales te puedo ayudar. La primera de todas es de forma gratuita con todo el contenido que publicamos en nuestras redes sociales, la cual tú puedes pasar de cero a nivel experto simplemente escuchando y atendiendo todo el contenido que publicamos, el cual puedes seguir por YouTube como en el grupo de Telegram. La segunda manera es que me digas: Sergi, yo lo que quiero es asistencia personalizada. Quiero un profesional que venga, que me siente, me conecte y esté entre media hora o una hora hablándole mi caso personal y que me asesore para mi caso personal sobre el contenido de cualquiera de nuestros vídeos. Si quieres eso, simplemente tira para abajo, ves al link de consultas 1 a 1 y tendrás a un profesional de mi equipo el cual te podrá ayudar. Y la tercera manera es que digas: Sergi, es que yo no quiero un profesional, te quiero a ti, porque te he visto, te conozco de vídeos y me das confianza. Lamentablemente las consultas 1 a 1 no las hago, básicamente porque hacemos 4 diarias y no tendría vida para hacer todo lo demás, así que ahora lo que estamos haciendo no es una asesoría, sino es una mentoría, es una formación de 1,25, por la cual tú podrás adquirir esta formación, en la cual yo durante 6 horas voy a impartir 5 horas de teoría y una práctica. Igualmente en cada sesión hay preguntas y respuestas, pero seré yo personalmente quien te va a ofrecer una formación a ti y tú me podrás preguntar lo que sea. Para hacer eso, también en el grupo de Telegram tienes todas las instrucciones de la membresía que abrimos cada mes, en la cual se suele agotar en 48 horas, así que te recomiendo ponerte la waitlist para el mes que viene. Y comentado todo esto, seguimos con el vídeo. Vale, hasta aquí todo fantástico. Que no haya IRPF realmente, pues está muy bien. Pero si el objetivo de la Agenda 2031 es duplicar el Producto Interior Bruto,
el PIB del país, de 1,49 billones de dirhams a 3 billones de dirhams, un 49,66% más, está claro que con particulares, pues por mucho dinerito que tengan, pues va a ser bastante complicado. Y por ello los Emiratos ofrece un marco muy competitivo también para las sociedades. Y para explicároslo, nada mejor que ir de nuevo de visita a Dubái, en este caso el Dubai Mall, el centro comercial más grande del mundo, que tiene una superficie equivalente a 200 campos de fútbol, para explicároslo todo al detalle. Y el segundo punto importante es el impuesto sobre sociedades. Si bien el IRPF no existe en los Emiratos Árabes Unidos, el impuesto sobre sociedades es o del 0 o del 9%. El 0 es solo si cumples alguna de las licencias que te ofrece la Tax Free Zone. En ese caso será el 0%. Y el 9% será dentro de la Free Zone si no cumples una de estas licencias, o en Mainland, que es todo el régimen general que no está en una de las Free Zones. Las Free Zones tenemos unas 50 dentro de Dubái, y son las que te permiten que, si obtienes una licencia, porque tienes un negocio digital, que tienes un negocio que provee servicios o recibe todos los pagos de otra Free Zone, o solo el 5% de negocio internacional, y si cumples una serie de requisitos que cada vez son más complicados, puedes acceder al 0%, o de lo contrario te irías al 9% de impuesto general, que contando que Andorra es un 10% es bastante competitivo, pero en todo caso nada que ver con el IRPF el 0%. En todo caso, como no hay IRPF, todos los dividendos que te saques del impuesto de la sociedad te irán al 0%, todos los rendimientos o prestaciones de servicios que como persona física proveas a esta sociedad te irán al 0%, y por tanto hay muchas ventajas también desde este punto de impuestos sobre sociedades en Emiratos Árabes Unidos. Efectivamente, sin perjuicio que anteriormente no había tampoco impuestos sobre sociedades, desde el 1 de junio del año 2023 los Emiratos Árabes Unidos implementaron un pseudo impuesto sobre sociedades para alinearse con los estándares fiscales internacionales. Es decir, en concreto, esto se hizo en respuesta a las presiones internacionales, sobre todo de la OCDE, que llegaron a incluir a los Emiratos en el pasado en listas grises y negras de la Unión Europea, debido a su régimen fiscal favorable. Recordad que existe la competencia fiscal entre países, el arbitraje regulatorio, esto también en la mentoría lo explicamos bastante, la cual se puede regular de forma leal rebajando los impuestos, o de forma desleal, excluyendo los países viejos con altos impuestos a los países nuevos con bajos impuestos de sus tratados internacionales, lo que sería por tanto un aislamiento financiero, un bullying prácticamente, ¿vale? Entonces, consecuencia de ello, y para que mejorar su reputación y mantener las relaciones económicas con toda la OCDE, los Emiratos instauraron este pseudo impuesto sobre sociedades. ¿Y cómo funciona? El primer punto es que las empresas en territorio continental, es decir, Mainland, ¿vale?, tienen una tasa impositiva del 9% sobre los beneficios netos, y hay un umbral de exención, ¿vale?, de los primeros 365.000 dirhams, ¿vale? Aquí equivaladamente serían unos 92.000 euros. Por tanto, un ejemplo muy práctico. Si tengo una panadería en Dubái denominada Sansan Sweets, que genera pues 500.000 dirhams de beneficio anual, 130.000 euros, ¿vale? Los primeros 365.000 dirhams no tributarían, 97.000 euros no tributarían, y de los 125.000 dirhams restantes se grabaría al 9%, resultando un impuesto de 11.250 dirhams, aproximadamente 2.900 euros, ¿vale? Es decir, que por 130.000 euros de beneficio acabaría pagando 3.000 euros. Entonces, para poneros el mismo ejemplo, pero en España, para que podáis ver la simetría fiscal que tenía, la panadería, que puedo tener, por ejemplo, en Barcelona, se llamaría Al Racó del Pa, ¿vale? Y con un beneficio equivalente a 130.000 euros, en primer lugar, se aplicaría el IS desde el primer euro de beneficio, es decir, no hay un mínimo exento de casi 100.000 euros como pasa en Emiratos, y el tipo impositivo es del 25% y no del 9%. Por lo tanto, mi panadería, Al Racó del Pa, debería pagar a Hacienda 32.500 euros, es decir, 30.000 euros más que si estuviera en Emiratos. Y eso, si es una empresa bien asesorada, que no paga impuestos de más, por ejemplo, pues porque ha hecho una consulta con nosotros y le hemos ayudado a optimizar fiscalmente su situación en España, como puedes seleccionar aquí abajo. Y aquí me diréis, claro, el paradigma jurisdiccional que nos encontramos en España es que pago un 10 por 10, ¿vale?, más de impuestos, porque mis servicios públicos son 10 veces mejores. Tengo una sanidad 10 veces mejor que Emiratos, unas infraestructuras 10 veces mejores y una educación 10 veces mejor. Pero, lamentablemente, no hay una correlación lineal entre los impuestos que pagas y la calidad de los servicios públicos. La realidad es que en España sí
pagas más impuestos, pero no tienes unos servicios proporcionalmente mejores. En cambio, en Emiratos han optimizado su sistema para que los servicios sean accesibles sin una alta carga fiscal. El argumento de pago más porque tengo más es simplista. En realidad, mucho del dinero recaudado en España se pierde por burocracia y por gasto público ineficiente. Pero si hasta aquí Dubái te parece una buena opción, vamos a lo que realmente beneficia a las empresas. No incorporar tu sociedad en mainland, sino en una zona franca, que son, el segundo punto, las empresas que están situadas no en mainland, no en la zona normal, sino en lo que se denomina una free zone. Las free zones, o en este caso las zonas francas, pues fueron creadas precisamente para atraer la inversión extranjera, ofreciendo incentivos fiscales y beneficios específicos. Y aquí es cuando tenemos una exención total del IS, del 0%, lógicamente si la sociedad cumple una serie de requisitos. Sí, 0% sobre los beneficios. ¿Te imaginas lo que eso significa en términos de reinversión y crecimiento? Sea como sea, del mismo modo que un coche sin gasolina, sea emiratí o no te llevará a ningún lado, invertir en criptos y las herramientas correctas puede llevar a que te expongas tus datos, te equivoques con Hacienda o caigas en manos de estafadores. Para evitarlo, déjame mostrarte los próximos 30 segundos una plataforma que pueda ayudarte. CoinTracking es de las principales herramientas que existe en el mundo cripto para poder trazar y cuadrar todas tus operaciones. De hecho, fue la primera que existió de todas ellas. Y como podéis ver, lo puedes hacer de forma muy sencilla. Como es habitual en este tipo de software, primero de todo tienes que importar tus operaciones, que lo puedes importar tanto por vía API como descargándote los archivos CSV. De esta manera podéis ver la gran cantidad de changes que tienen y simplemente tienes que clicar uno de ellos e importar tus operaciones. Ya una vez trazado y importado todas las operaciones, simplemente tendré que ir para declarar al apartado del informe fiscal, en el cual me voy a poder descargar por el método que yo indique y el año fiscal que yo indique un informe específico que me va a ayudar a poder declarar mis operaciones. CoinTracking es un programa que funciona muy bien, es un programa que lleva siendo una de las principales herramientas y sobre todo el primero que salió en el mercado, y tenéis el enlace en la descripción con el cual puedes hacerte una cuenta totalmente gratuita. Y explicada esta herramienta cripto, volvemos al vídeo. Pues bien, hasta aquí parece que los Emiratos son una jurisdicción atractiva tanto para personas físicas como para sociedades. Pero, ¿cuál es mi opinión personal sobre esta jurisdicción? Pues nada mejor que aprovechar antes de ir a cenar al restaurante Atmosphere en la planta 122 del Burj Khalifa para exponértelo al detalle. Tercer punto es todo el negocio que puedes desarrollar en Dubái. Los Emiratos Árabes Unidos es lo contrario de Europa. Aquí es un sitio donde puedes progresar porque básicamente piensan que los ciudadanos son sus clientes. Es decir, a esta gente le interesa y mucho que te vaya muy bien. Pero cuanto mejor te vaya, más vas a contribuir el país, más impuestos, que mira que se pagan pocos, vas a contribuir y más vas a ayudar a todo el sector. Por tanto, te facilitan muchísimo que puedes desarrollar tu negocio. Y te facilitan muchísimo tanto a nivel de regulación, que es muy corta. Luego a nivel de burocracia, la burocracia es todo digital, puedes hacer todos los trámites muy rápido y eso pues lógicamente para emprendedores digitales es una ventaja muy grande. Y luego todo el tema impositivo que hemos comentado en el punto 1 sobre el IRPF y en el punto 2 sobre el impuesto sobre sociedades. Esta ciudad está pensada con un continuismo, es decir, así como nosotros, para bien o para mal, hay democracia cada 4 años y cambia el rumbo, y con la Agenda 2030 para un lado nos vamos más a la izquierda y para otro a la derecha, pero en ningún caso es liberal. Aquí es todo lo contrario, aquí hay un plan que se está haciendo desde hace 40 años, y este plan sí que hasta el año 2021 pretendían ser una plaza mundial financiera, y a partir del año 21 realmente lo han conseguido. Emiratos está a la altura de Nueva York, está a la altura de Londres, salvaguardando que son centros históricos mucho más reputados históricamente, pero el crecimiento que está haciendo aquí es brutal. Y el crecimiento a unos años vista aún sigue muchísimo más para adelante. Así que este punto sería el tercer punto por el cual los Emiratos Árabes Unidos y en concreto Dubái están creciendo exponencialmente y para el sector cripto son muy interesantes. Efectivamente, tal y como te he comentado, los Emiratos Árabes Unidos han adoptado una visión a largo plazo para su desarrollo nacional, la Agenda 2031, y ese largo plazo supone pues una ventaja competitiva muy grande. En primer lugar porque te da estabilidad y continuidad en la planificación. En los Emiratos la implementación de planes a largo plazo pues proporciona una hoja de ruta pues clara, porque te asegura que habrá coherencia, que las políticas se realizarán independientemente de cualquier cambio gubernamental. En cambio en España la alternancia política de cada 4 años puede llevar pues a grandes problemas en las políticas y prioridades, generando pues lógicamente incertidumbre.
y posibles reversiones en proyectos a largo plazo. El segundo punto es la atracción de la inversión mediante pues, los incentivos fiscales que te he comentado antes, ¿no? En los Emiratos pues, te ofrece un entorno fiscal atractivo, incluyendo la ausencia de impuestos sobre el IRPF y corporativa en determinadas tax free zones que hemos comentado antes. Y esto, lógicamente, pues, te incentiva que la inversión extranjera y la instalación de empresas internacionales. Por el contrario, España, vamos, por el contrario no, es que es todo lo contrario. Es decir, en España la carga impositiva es mucho más alta, las políticas fiscales son muy grandes y aparte la inseguridad jurídica. Y tenemos un IRPF que te llega bueno, un poquito más del 50% y un IS el 25%. Pero lo más importante entre España y Emiratos es el tercer punto, y es la gestión pública. En los Emiratos la estructura gubernamental es muy simple, es decir, no hay burocracia desmedida y todo es muy eficiente. De hecho, pagas pocos impuestos o prácticamente cero, y con ese cero prácticamente que pagas y el poco impuesto funciona todo el Estado. En España es todo lo contrario, es decir, los procesos legislativos son más prolongados debido a la necesidad de consensos políticos y anteproyectos y debates y reformas, y luego, yo qué sé, pues pasa lo mismo que en Europa, ¿no? Que te regula la ley de IA durante 10 años y a los 10 años que hemos hecho la ley se dan cuenta que la ley no sirve para nada y ahora estarán 10 años más para desregular la ley. Y en esos 20 años de crecimiento, pues lógicamente todas las empresas de IA no están en Europa, están muy lejos de Europa, ¿no? Y por ejemplo, en España, si ponemos por ejemplo la ley de educación en España, pues cambia cada 4 años. Es decir, cuando un gobierno o un partido se aprenden matemáticas aplicadas a problemas de economía doméstica, tal, pero si gobierna otro, pues los problemas a resolver van pues, sobre su justicia social, sobre equidad de género, o por ejemplo, con un partido se estudia en la ley de educación la historia de España y en el siguiente partido te reescribe la misma historia de España que estabas estudiando hace 4 años, pero desde una perspectiva inclusiva y no binaria, ¿no? Que no digo que esté bien mal una cosa ni la otra, ¿no? Pero que si no hay un rumbo fijo, si no hay un pacto educativo en este caso, que proporciona esta estabilidad y esta coherencia al sistema educativo, pues lógicamente pues estaremos en la cola de Europa, ¿no? Y en la cola del mundo a nivel de educación. Entonces, como conclusiones, los Emiratos Árabes Unidos llevan años siguiendo un plan. Un plan que no cambia cada 4 años. Un plan a largo plazo que es la Agenda 2031. Y dentro de este plan los impuestos bajos son una prioridad. ¿Y por qué? Porque cuando tienes un plan estable, atraes inversión y las empresas saben a qué atenerse. Los inversores tienen confianza y todo ello ¿qué hace? Pues que el país crece. Y ahora comparemos esto con España. Cada 4 años cambia el gobierno, cambios de leyes y incertidumbre. Y al dinero no le gusta la incertidumbre. Y en los impuestos pasa prácticamente lo mismo. Cada vez que cambia el gobierno, cambian los impuestos. Un gobierno sube, el siguiente los baja, después los vuelven a cambiar y esto pues te genera una inseguridad que empresas e inversores pues no quieren, ¿no? Y esto en Emiratos justamente no pasa. Por tanto, espero que en este vídeo hayas aprendido bien cómo funciona el IRPF en Emiratos, o básicamente la ausencia de este. Espero que hayas aprendido también cómo funciona el impuesto sobre sociedades en Emiratos, tanto en mainland, del 9% con Free Zone, que puedes llegar a pagar el 0%, y por último la necesidad de este plan a largo plazo que da sentido a toda una nación, ¿no? Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que es un sistema fiscal, el de Dubái, funcionaría en España? ¿O sería por un tema cultural prácticamente inevitable? O mejor aún, ¿es mejor un país con impuestos bajos y estabilidad fiscal? ¿O uno con más impuestos pero mejores servicios públicos, lo que sería tipo el norte de Europa, ¿no? Déjamelo en comentarios tanto aquí como en el grupo de Telegram y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta luego, chicos!